Buenos días, buenas tardes a todos y a todas que están participando en este seminario, en su tercera sesión sobre el informe España 2050. En esta última sesión, el tema es la formación y la recualificación de nuestra población. Para tal efecto, va a ser una introducción de 10 minutos el doctor Jordi Planas, y luego contaremos con la participación del doctor Germán Álvarez, del doctor Alfredo Walde y de doctor José Navarro. Aunque ya se presentó ayer, permíteme, al doctor Jordi, lo voy a volver a repetir, más breve. El doctor Jordi Planas es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Economía y doctor en Sociología, y autor de numerosas publicaciones sobre relación entre educación, formación y trabajo. Doctor Jordi, si nos hace favor de introducir el tema. Gracias, Adrián. Entonces, se pueden pasar las transparencias que envié. Como hablo con dificultad, me ayuda. La siguiente. Por favor, apaguen sus micrófonos, Adrián, Germán, Alfredo. A ver, muy brevemente como recordatorio, no como sustitución de lo que pone en el informe en este tema, quiero tratar dos aspectos. Uno, que sabemos que sucederá hasta el 2050. Y el otro, que propone el informe España 2050. Sabemos que de aquí a 2050, en principio, viviremos más. En la anterior. La esperanza de vida de la población es hoy en España de 83 años y en México de 75. Eso se prevé que pase a los 90 en 2050 para España y a los 80 en México. Eso son previsiones de futuro que dependen de muchas cosas, pero la idea es que globalmente nuestra población en su conjunto disminuirá y envejecerá. Lo que va a envejecer parece obvio, no es tan conocido, rápido, que disminuirá. Disminuirá porque no hacemos hijos. Aquí hay un tema que comentábamos con los colegas que está ausente. Esto depende en buena parte también de las inmigraciones. Los inmigrantes son en nuestro país los que más hijos tienen. Por tanto, nuestro futuro depende de que vengan más gente de fuera, que son normalmente jóvenes en la edad de productiva y que con decisiones de fertilidad mucho más elevadas que nosotros. Otra causa que sabemos que es que la educación ha venido creciendo, el nivel escolar de las generaciones es inverso a su edad. De toda manera, resulta insuficiente para los cambios
tecnológicos y económicos que debemos abordar. Eso se da en un contexto de asincronía en que los cambios tecnológicos y sociales varían rápidamente mientras la población varía lentamente. Eso en términos de formación y de cualificación significa que durante la vida de las personas deberemos reaprender bastantes aspectos de nuestra educación inicial. Y observamos que los que menos educación tienen hoy son los que más dificultades tienen para mantener su trabajo, porque los trabajos que hacen son sustituibles por la tecnología y además son los que más dificultades tienen para aprender los nuevos trabajos que aparecerán. ¿Qué trabajos aparecerán? No sabemos, somos miopes. Como más largo plazo miramos, menos claro los vemos, porque los cambios no son solo futuros, sino además muy rápidos. Eso nos lleva a un tema que es central de hoy. La educación no se puede entender como algo que sucede prácticamente al inicio de nuestra vida, durante nuestra infancia y juventud. Tenemos que aprender muchas cosas. Eso implica que en vez de entender la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, lo cual implica que los procesos educativos de educación inicial deberían tener como función primordial sentar las bases de esos aprendizajes futuros. O sea, deberían centrar el foco en aprender a aprender. En este contexto, ¿qué propone el informe español? Por favor, la siguiente. Primero, propone potenciar en individuos e instituciones la idea y las prácticas de la educación a lo largo de toda la vida. Hoy casi nadie está en contra de esta idea, pero no está asumida en la práctica. La condición previa para desarrollar esta educación a lo largo de la vida es tener una formación escolar inicial básica, larga y de calidad, como hablamos ayer. Otro tercer punto es desarrollar los mecanismos que permitan minimizar en la población adulta las insuficiencias de edades de la educación inicial de los adultos. Eso es fácil de decirlo, pero es muy complicado de hacer.
Hay experiencias importantes como Dinamarca y Finlandia que están aplicando modelos dedicados a aprendices jóvenes a gente adulta. De hecho, una cepa tipo 2 tercios de los aprendices en estos países son gente adulta. Cuarto, desarrollar mecanismos de formación profesional que es lo más parecido en México, sería las medias tecnológicas orientadas al empleo como materia complementaria a la formación universitaria. Quinto, potenciar la actualmente muy escasa participación o contribución de la universidad en la formación y de cualificación de los adultos. Eso es un tema que con Adrián de Callay hemos abordado en un artículo que está esperando que le dé visto bueno desde hace un año. Por tanto, tendrán la oportunidad, espero, de leer lo que opinamos. Pero yo decía, para provocar o la universidad se dedica en buena parte a esto, no tiene futuro. De hecho, un objetivo es que en 2050. 2 minutos, Jordi. Gracias. La población universitaria tendrá tantos estudiantes por encima de 25 años como por debajo. O sea, cambiará el panorama de la población universitaria. Por último, pero lo más importante, habrá que construir un sistema de soporte integrado de todas las instituciones educativas para apoyar la formación permanente de la educación a lo largo de la vida y por cuantificar ese objetivo, lo que pone en el informe es que al menos un 50% de la población adulta participe cada año en alguna actividad de educación o formación. Termino muy brevemente diciendo, en México, con los datos de PAC, eso ya se da en un 30%. 80% de la población adulta mexicana cada año hace alguna actividad de formación a lo largo de la vida. Por tanto, estamos en una dinámica que la población está asumiendo, aunque en mi opinión, las instituciones no suficientemente. Eso es todo, gracias. Y lo importante a veces de ahora es lo que pasa en México. Muchas gracias, Jordi. Le toca la palabra al doctor Germán Álvarez, quien es licenciado en Sociología y maestro y doctor en Ciencias por el CINVESTAB, investigador titular del Departamento de Investigación Educativa del propio CINVESTAB. Actualmente funge como jefe del departamento correspondiente y es el presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa
y al igual que Jordi y los demás colegas que van a participar, pues con una amplísima publicación de artículos, libros y demás. Germán, por favor, adelante, 20 minutos. Gracias. Me avisas unos minutitos antes, ¿no? Para sí, ir cerrando, claro, y eventualmente dejar para después otros temas que puedan haber quedado en el aire. Bueno, pues muchas gracias a todos los colegas que están aquí presentes y a los organizadores y a los que están apoyando desde la parte técnica. Ha resultado sumamente interesante por muy diversas razones participar en este webinar. La primera de ellas, no abundaré al respecto porque ayer fue más tratado, es sobre la importancia que reviste contar con un documento como el de España 2050 para sumar esfuerzos, orientar actividades, sumar discusiones y debates. Se insistió ayer que se trata de un documento que tendrá que seguir siendo discutido, probablemente de aquí hasta el 2050, porque la realidad va cambiando año con año y los objetivos probablemente también se modifiquen y surgirán problemas nuevos, etcétera. Sin embargo, las condiciones que tuvo España para producir el documento no son condiciones que existan en México, y eso es algo que no depende de la voluntad o el deseo de un grupo de investigadores, sino depende de las configuraciones políticas que actualmente existen. Es evidente que si no hubiera existido el desarrollo político que existe en España y también la voluntad política de los actores políticos que inicialmente impulsaron esta iniciativa desde el gobierno, y la aceptación de un nutrido grupo de expertos y expertas para participar, obviamente el documento no hubiera surgido. Ayer Luis Aguilar mencionaba que capacidad técnica, académica, intelectual en México existe para hacerlo, pero capacidad política todavía no. Y eso es lamentable porque se requiere. Bitze fue muy incisivo ayer en decir que tenemos un programa sectorial de educación que prácticamente no dice nada, entonces no sirve realmente como una ruta de navegación, ya no digamos al 2050, sino de aquí al 2024, que es cuando termina la administración actual. Entonces, vamos a discutir el documento de España, más que por el hecho de lo que representa tener un documento a largo plazo. Vamos a discutirlo por lo que no representa para México o por lo que representa no tenerlo, y algunos puntos específicos que son temas comunes, problemas comunes, pero con sus especificaciones y sus soluciones diferenciadas en cada uno de los países. Creo que esa es la discusión que podemos hacer y de hecho lo que hemos estado haciendo. Roberto ayer se mostró un poquito optimista de que si a nivel federal no podíamos tener documentos de esta naturaleza, probablemente los podamos tener a nivel estatal o a nivel municipal o urbano. Pago por ver. Es decir, México sigue siendo un país excesivamente centralizado con una dinámica política y económica que depende de la federación, y muchas de las iniciativas de ahí provienen o desde ahí se cancelan o se inhiben. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Ojalá Roberto tenga razón. Y también otro tema del cual Luis Aguilar insistió mucho es el tema de los recursos. Si no hay recursos financieros para apoyar ciertas iniciativas, y en México dependen en gran medida de los recursos fiscales que son controlados federalmente, muy difícilmente otras cosas se pueden realizar. Pasemos al documento y glosaré algunos temas que me llamaron la atención con temas obviamente que tienen que ver con la realidad mexicana. El primer asunto general sobre este documento es que el documento España en general, el documento España 2050, da un enorme peso a la educación. Es el objeto directo de dos de los desafíos, el segundo y el tercero, y está presente en prácticamente el resto, ¿no? Por cierto que habría que hacer un ajuste técnico porque no siempre se trata de manera igual, y hay cosas que se repiten, en fin, pero está presente en todo el documento. Entonces aquí hay una discusión muy grande, muy general, que obviamente no la podremos agotar ahora, pero sugiero que la tengamos presente en nuestras argumentaciones, que no es una discusión nueva, que es, ¿realmente la educación es un factor
tan importante para el desarrollo y para el crecimiento económico, o viceversa. La educación para que se desarrolle depende de que haya un crecimiento económico y un desarrollo en general en la sociedad. O es una relación compleja, diversa según la época de la que se trata o del asunto que estemos tratando, pero no es determinante. En fin, ahí hay eso, pero el documento español apuesta a la educación y uno que se dedique a la educación nos da gusto, pero al mismo tiempo a mí me suscita esta nueva, de nueva cuenta esta duda, que es una duda que se debate de tanto en tanto en la educación. El otro tema es que el enfoque educativo que tiene el documento es principalmente un enfoque de capital humano. Yo no digo que ese enfoque haya que desecharlo, porque no hay que verlo de manera ideologizada. Evidentemente la educación tiene un papel muy importante en la economía de la sociedad y de las personas. Entonces un enfoque de capital humano siempre es necesario, pero es prácticamente el único. Hay una especie de obsesión en todo el documento español por el crecimiento económico, por un desarrollo, porque quieren ser parecidos a los 8 más grandes, ¿no? Entonces hay un enfoque de competencia muy grande que permea también el concepto de educación, dejando algunos asuntos relacionados con el bienestar y con el tema, digamos, de la educación más para la convivencia entre las personas, la convivencia con el medio ambiente, el disfrute por el aprendizaje, el disfrute por el aprovechamiento de bienes de la cultura, etcétera. Un poquito de manera más secundaria, se tratan un poco en el capítulo sobre el bienestar, pero no es parte del concepto que gobierne, digamos, el documento, ¿no? Entonces, esa es una crítica importante que tendríamos que hacer, máxime cuando se está previendo que en un futuro no solamente desaparecerán muchos empleos, sino que a lo mejor muchas personas ya no necesitarán estar empleadas, por lo menos no de la manera que tradicionalmente lo concebimos todavía en la actualidad. Habrá máquinas, dicen por ahí, que pagarán impuestos por nosotros para que nosotros nos dediquemos a hacer nuestros huertos en las azoteas o otro tipo de actividades no necesariamente productivas en una concepción capitalista como ahora la vemos. Habrá otras posibilidades de actividad humana. No lo sabemos. La perspectiva no da para tanto, pero ese tipo de cosas tendrían que ser puestas a discusión. El otro desafío que está muy relacionado con el que nos trae en esta mesa, que es el desafío tercero de mejorar la formación y la recualificación de nuestra población, viene de la mano con el que se discutió ayer, ¿no? Con el de conquistar la vanguardia educativa. De hecho, hay muchos temas que se superponen ahí. Sin embargo, la diferencia principal que yo encuentro es que el desafío 2 es mucho más interno, está mucho más referido a las eficiencias y mejoras del sistema educativo, como la repetición, el abandono, problemas de egreso, de aprendizajes, desigualdades, segregación, problemas de recursos, etcétera. Mientras que el desafío tercero está más relacionado con la población en su conjunto, las necesidades que tienen los desempleados, las necesidades que hay en las poblaciones adultas mayores, las posibles demandas del mercado de trabajo de los empleadores sobre la educación. Es decir, es un enfoque un poco más externo, ¿no? Y así hay que situarlo, porque aunque habla de problemas internos, está más situado en esta otra esfera. Y otro punto importante, está más situado en los niveles superiores del sistema educativo. Está más enfocado a discutir temas de la formación técnica, de la formación profesional y de la educación superior, en general educación terciaria, que discutir temas de la educación básica o inicial. ¿Por qué? Porque es precisamente la discusión sobre qué se tiene que hacer en España para elevar los niveles formativos o recualificar, como se usa allá, a la población española en frente a un conjunto de problemas y de desafíos contemporáneos. Había yo preparado algunas notas sobre los otros desafíos y sus relaciones con estos temas, pero me las voy a brincar porque si no ocuparía mucho de nuestro tiempo, pero tengámoslo presente. Creo que es importante para hacer el análisis transversal de cómo viene la educación y los temas de recualificación a lo largo del documento. Uno de ellos lo voy a comentar muy rápidamente porque Jordi también lo comentó y viene comentado también en este desafío tercero, es el tema del envejecimiento poblacional, ¿no? Que será más agudo para España que para México, pero para México comienza ya a hacerlo,
se calcula que en el 2030 ya tendremos una población, falta ya muy poco, una población adulta mayor semejante a la población infantil. Falta muy poco para que eso ocurra. Y en el 2050 la población adulta mayor será mucho más grande que la población infantil. Durante un tiempo en México se discutió el famoso bono demográfico, sobre todo a principios de este siglo, y de la ventaja que tenía tener una población joven en edad de trabajar mucho más grande que la población que no trabajaba, es decir, los grupos de población infantil o los grupos de población adulta mayor. Y que esto representaba una ventaja porque podría catapultar el desarrollo de la economía y generar condiciones buenas para cuando esto dejara de existir, es decir, cuando las poblaciones de mayor edad y sumadas con las poblaciones infantiles, es decir, las poblaciones no productivas fueran mayores que la población juvenil. Pero esto ya se acabó o está prácticamente por acabarse. Y además con el problema adicional de que no solamente no fue una ventaja, sino que probablemente se haya convertido en una desventaja, porque ese gran grupo poblacional de jóvenes no tuvo ni las oportunidades formativas que se requerían, ni la calidad formativa si es que tuvieron las oportunidades, y tampoco tuvo ni los trabajos ni la calidad de los trabajos que hubieran sido requeridos, de tal manera que esa ventaja puede estarse convirtiendo en un lastre en los próximos años, porque tendremos poblaciones adultas no formadas o muy mal formadas en trabajos precarios y de mala calidad. Y en fin, ahí hay todo un problema que relaciona dinámicas demográficas con dinámicas educativas que requiere ser vuelto a poner a la discusión en México, porque nos está afectando ahora y nos afectará en los años subsiguientes. Bueno, otro tema también que toca ahí, que me llamó la atención, es la apuesta a la educación como el ascensor social, ¿no? Que está puesto en España, que es una vieja discusión en la sociología en general y en el caso mexicano, siempre preguntándonos en qué medida la educación puede realmente generar oportunidades de ascenso social y si estos ascensos son individuales o son estructurales, etcétera. En México todavía no es muy claro que estemos ante situaciones de ascensos sociales estructurales producidos o influidos por el mayor número de años de escolaridad. Aunque haya en tendencia general mejoras en términos de disminuciones relativas de la pobreza, últimamente ya no, porque ya hay nuevos 10 millones de pobres reportados a raíz de la pandemia, pero en general parecía que estas cifras podrían irse mejorando, pero no de manera muy dramática, porque México sigue siendo un país sumamente desigual. Los españoles son muy optimistas en cuanto a lo que han logrado, ¿no? Hablan de los mejoramientos en la formación de la población española, hablan de los avances en la educación básica, hablan de la modernización de la formación profesional, señalan también la expansión del sistema universitario y las consecuencias que eso ha tenido en términos del aumento promedio de la escolaridad de los españoles. 47% de la población en su conjunto cuenta con estudios terciarios y solamente el 2% no tiene educación, lo cual es, comparado con México, una cifra impresionante. En México andamos en torno al 38-40% de tasa bruta de escolaridad universitaria, solamente del grupo de edad respectivo. En España el dato que dan es para la población en su conjunto y es 47%. Y andamos nosotros en torno a unas 30 millones de personas que no han completado la educación básica en México. Es la población en rezago educativo, lo cual es un número impresionante, no solamente en términos relativos a la población mexicana, sino en términos absolutos, 30 millones de personas en esa condición de rezago. Por lo tanto, si comparamos México con España, nosotros tenemos como que un conjunto de tareas por resolver, digamos, históricamente no resueltas, muy viejas ya, son temas de rezago, y contemporáneamente tareas más derivadas de las nuevas tendencias, por ejemplo, de economías del conocimiento o de sociedad digital o desafíos nuevos que imponen cambios climáticos, nuevas pandemias, etcétera.
esta contradicción que atraviesa la sociedad y la economía mexicana, digamos, de tipo estructural e histórico desde hace muchos años, que es convivir con tareas de estadios previos de desarrollo capitalista que en México no se han cubierto, incluye también temas de estado del bienestar, con nuevos desafíos. Entonces, el punto de partida de México en comparación con España es muy, muy grande, ¿no? España está muy atento a estos temas de sociedad digital, economía del conocimiento, envejecimiento poblacional, aumento de la competencia global, amenazas de cambio climático, y las tiene presentes en prácticamente todos los capítulos del libro como parte de los desafíos que se tienen que enfrentar. Se extraña por lo menos tener en México una visión de esta naturaleza. Es decir, uno escucha al gobierno y el gobierno está entusiasmado con la infraestructura de grandes obras, pueden o no ser necesarias, es otro debate, pero que no pueden constituir la vía del desarrollo que se requiere en un país como México, con tantas necesidades, con tanta desigualdad y con tanta pobreza. O los temas más por la superficie del combate a la corrupción, entendida como un discurso justificatorio, pero no entendido como una estructura que pueda inhibir la corrupción imperante. Es decir, estamos en México ante una situación en donde no tenemos un discurso o un conjunto de discursos que ordene una perspectiva. Y en España eso se nota y ordena las propuestas que se van haciendo. A pesar de los avances que los españoles detectan, ellos también detectan que hay varios problemas. Hay una alta proporción de población que no ha superado la educación secundaria obligatoria. Tienen todavía asignaturas pendientes en cuanto a la mejora de la competencia del capital humano. Subrayan ahí un tema muy interesante que conecta también con temas nuestros sobre los bajos niveles formativos que tienen los egresados de la educación terciaria. Por ejemplo, dicen que una persona con titulación terciaria en España presenta un nivel de comprensión lectora y de habilidades matemáticas más bajo que un graduado en bachillerato de los Países Bajos, ¿no? Lo cual es un dato terrible. Es decir, están produciendo egresados universitarios o de otras opciones terciarias con muy bajo. Lo que no dice el documento, o no, sí lo dice, pero de una manera muy escueta, no sé por qué, Jordi nos ayudará a entender, porque no entraron realmente a la parte educativa, hablan de educación y no entran a la parte educativa. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué se están formando tan mal esos jóvenes, no? Por ahí le echan la culpa a la educación básica, es que hay problemas antes y ya, ¿no? No entran al núcleo de la cuestión. ¿Qué está ocurriendo en el proceso educativo que hace que los aprendizajes de los jóvenes españoles sean más bajos que un egresado de bachillerato, por ejemplo? 5 minutos, Germán. 5, gracias. Sí. Bueno, entran luego al tema del lifelong learning, de educación a lo largo de la vida, que lo voy a tocar en esta parte, porque me interesa mucho. Y me voy a brincar muchas otras cosas más que se dicen. Simplemente comento, porque Alfredo seguramente lo va a tratar, y José también, y Jordi son mucho más expertos que yo en ese, de hecho no es mi campo de experiencia, que es la relación entre la educación y el empleo. Siguen apostando a estas relaciones que Jordi combatió tanto y seguramente la sigue combatiendo, de pensar de que los egresos universitarios tienen que tener prácticamente un signo de igual, con ciertas necesidades que nunca quedan muy bien definidas por parte del mercado de trabajo. Como si los dos mercados, el mercado de las titulaciones y el mercado del empleo, fueran correspondientes de una manera lógica, articulada y coherente, cuando esto no es así. Bueno, esa discusión se las dejo a ustedes porque ustedes son los expertos. Lo que yo quiero comentar principalmente es que la vieja idea de la educación a lo largo de la vida ya tiene una historia, y en realidad no es una idea, son varias ideas. Hay gente que piensa más como el documento español, en un aprendizaje en una educación, porque educación y aprendizaje a lo largo de la vida son dos conceptos que van un poquito diferentes. Ellos usan más el de educación, los españoles, pero van a la idea de que
es para seguir formando a la gente, porque tenemos que meter a los viejitos a trabajar después de 65 años. Vean el desafío de la parte poblacional, no me acuerdo ahorita qué número es, y su gran preocupación es que estas personas van a seguir queriendo trabajar, o la economía va a requerir que sigan trabajando para poder sostener un régimen de pensiones que crecientemente es más caro, más oneroso, y que además tendrán necesidades de salud también mayores, simple y sencillamente por el paso de la edad. Entonces, el concepto que gobierna es un concepto, otra vez, de capital humano para que estas personas de mayor edad puedan trabajar. Comparte con los distintos paradigmas de aprendizaje a lo largo de la vida la idea de que se debe tratar como una cosa sistémica, porque aquí hay dos cosas. Una cosa es el aprendizaje a lo largo de la vida pensado como un sistema organizado, financiado, coordinado por diversas instancias, tanto del gobierno como de otras agencias o instituciones y personas. Es la idea más de la OCDE y de la UNESCO también, ¿no? Y la idea europea, a final de cuentas, de aprendizaje a lo largo de la vida. Y está también una idea un poco más sociológica que a mí me gusta mucho, que lo tocó un poquito Jordi al final de su presentación hace rato, que es qué están haciendo las personas con independencia de que haya o no haya sistemas organizados de lifelong learning para seguir aprendiendo. Pero eso es complicado de ver, porque esos son los individuos que lo van haciendo. Se pueden hacer estadísticas, se pueden hacer algunas mediciones, pero definitivamente es en torno a lo que la gente va necesitando o va pescando también, porque muchas veces las personas se van inscribiendo en cursos no tanto porque sea lo que quiere, sino porque piensa que le puede servir, o el papel que va a obtener de alguna manera tendrá alguna recompensa a la hora de quererse emplear. 2 minutos, Entonces, Germán. ¿ya acabé? 2. Gracias. Entonces, aquí es muy interesante observar también que una cosa es estudiar sociológicamente cómo se comporta la necesidad de los individuos y de los grupos por mejorar sus niveles formativos, ya sea de una manera formal o informal, pero hacerlo porque necesita aprender por alguna razón. Y otra cosa es verlo desde el punto de vista más integrado. Yo tengo la impresión, por lo que leí del documento español, de que hay una visión integrada, lo cual es muy bueno, porque en México, si nosotros vemos, hay elementos de educación a lo largo de la vida, incluso en los discursos educativos de las propias instituciones y de los gobiernos anteriores, actualmente no, pero anteriores había, pero no aparecían como una política sistemática, y por lo tanto no aparecía como una política a ser financiada de manera integral. De manera que todo lo que México llegó a decir en su momento de educación a lo largo de la vida, sinceramente no era más que puro rollo o algunos argumentos para fortalecer algún tipo de oferta educativa, como la universidad de educación a distancia, ¿no? Por ejemplo, que servía como para adosar ese tipo de cosas. Entonces, estamos ante una situación interesantísima en el caso español. Termino con esto, Adrián, que es que sí están ofreciendo una visión sistémica de la educación en su conjunto, están ofreciendo una visión sistémica de educación a lo largo de la vida, lo cual contrasta notablemente con lo que se está ofreciendo en México, que es, salvo algunas cositas probablemente en torno a la Ley General de Educación Superior, que acaba de ser aprobada, que más o menos trata como que de integrar cosas, con todo lo debatible que eso pueda hacer, pero salvo eso, en México no hay prácticamente nada. No hay nada. No hay discursos que articulen, no hay argumentos que articulen, mucho menos visiones sistémicas y recursos. Por el contrario, se viene un 60% de recorte. Se viene un 60% de recorte, que es a lo mejor un poquito más chiquito del 75% que tuvimos el año pasado, sobre los remanentes. Así es que si tienen dinero fiscal, gástenselo, porque si no se los van a quitar. Gracias. Muchas gracias, Germán. Fíjese que desde ayer lo quería yo comentar, pero aprovecho en tu entrada, Germán, cuando hablas de los contextos en el que se da este documento, algo que creo que nadie dijo: ¿de dónde viene este proyecto de España? Y uno no puede evitar pensar en el franquismo.
O sea, un país destrozado por la guerra civil, con un autarquismo de Franco, y llevan 50 años, apenas 50 años, haciendo un esfuerzo por ir mejorando sus indicadores comparados con otros países, como se comentaba ayer. Muchas gracias, Germán. Bueno, toca ahora al doctor Alfredo Walde. Alfredo Walde es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, es maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recientemente su trabajo se ha centrado en la investigación de las trayectorias laborales y la precariedad en México en diferentes ocupaciones, profesiones y regiones. Cuenta también con amplísima producción de artículos y de libros, otro gran personaje académico que tenemos en esta mesa. Alfredo, por favor, 20 minutos. Bueno, gracias, Adrián. Me colocas una gran responsabilidad al haber dicho lo que dijiste. Gracias a los organizadores, a Germán, a Jordi, a Adrián, al otro Adrián. Creo que este seminario está resultando muy interesante y bueno, empezaré por decir que el documento de España 2050, a pesar de las críticas, muchas de las cuales coincido, personalmente me parece un documento sugerente para pensar desde México los temas que se plantean. En esto, claro, no puedo evitar un rasgo biográfico o autobiográfico en la medida en que yo nací en España y vivía ya los 28 primeros años de mi vida y en ese sentido siempre tengo como esta referencia, digamos, este juego de espejos deformados entre la realidad española y la realidad mexicana. Pero más allá, digamos, de este sesgo personal, yo diría que desde un punto de vista analítico, pues España y México son dos países con dos estructuras sociales que tienen notables diferencias, pero también algunas semejanzas. Por ejemplo, por decirlo así brevemente, y es el tema que nos ocupa, ambos países tienen un camino largo por recorrer en la mejora del sistema educativo, en los temas educativos, ya se ha venido diciendo desde ayer, y también en el tema de la mejora de las condiciones laborales. Hay algunos ejemplos que dan cuenta de lo que vengo diciendo. Ayer se dijo, bueno, las pruebas PISA tan criticadas, bueno, muestran insuficiencias en ambos sistemas educativos, en temas básicos, y tampoco la evolución es muy satisfactoria, ni en España ni en México. Otro ejemplo muy puntual, por las competencias digitales que son indispensables en las sociedades contemporáneas, van a la saga tanto en México, tanto en España y más todavía en México, para modernizar servicios públicos, para competir en mercados internacionales, en fin, para todas aquellas cuestiones, digamos, para las que las competencias digitales son útiles. Creo que el hecho de que el documento tenga como referente a los países más avanzados de la Unión Europea, sobre todo las que fueron socialdemocracias nórdicas, pues es una ventaja en el sentido que hay como un objetivo, digo, aunque como se dijo ayer, pues este objetivo es un blanco móvil, porque evidentemente España se moverá, pero los otros países también se están moviendo y se seguirán moviendo. Sin embargo, en el caso de México no hay ni hay el tipo de perspectiva a futuro que tenemos aquí, sea buena, mala, insuficiente o no, pero tampoco no hay un referente externo, es decir, a quién queremos parecernos, o sea, a los países latinoamericanos. Pensar en términos del mercado norteamericano es un poco difícil, ¿no? Por las diferencias en el desarrollo, etcétera. Entonces no hay un referente externo, pero creo que tampoco hay un referente interno ni a partir de nuestro propio pasado ni en función de alguna perspectiva de futuro. Y eso, como ya se ha venido diciendo, me parece que es una desventaja. Como mencionó Germán, efectivamente este documento, esta parte, digamos, de la cuestión de la formación y el mercado de trabajo está vista mucho en función
del tema o de la perspectiva del capital humano, por lo cual yo en principio no criticaré esta perspectiva, sino que, digamos, trataré de pensar a partir de la propia perspectiva del documento. Y en ese sentido creo que para tener una, digamos, una visión o un punto de partida en relación con lo que ocurre en España y lo que ocurre en México, en relación con la formación y la recalificación, tenemos que partir de las diferentes heterogeneidades de ambos mercados de trabajo en México. De ambos mercados de trabajo. En México hay una serie de rasgos estructurales del mercado de trabajo que condicionan de partida las políticas de formación, las políticas de recalificación o recualificación. Y creo que la primera es la alta tasa de informalidad, que si bien por el shock de la pandemia bajó paradójicamente el año pasado, ya está recuperando los niveles que tenía antes de la pandemia. Y la informalidad, concepto también muy criticado y muy cuestionado, pero todavía muy utilizado, seguirá siendo un rasgo importante. Y eso es un rasgo o un dato estructural, como digo, que condiciona la formación. Cómo se forman, cómo se educan, cómo aprenden los informales, tomando en cuenta también que los informales son asimismo heterogéneos. También la precariedad, la extendida precariedad del mercado de trabajo, los bajos salarios, la escasa protección salarial, todas esas cuestiones condicionan decisivamente las políticas, las visiones y los proyectos en relación con la cualificación. Además de las brechas de género, México es el segundo país de América Latina con menos participación de la mujer en el mercado de trabajo, las brechas étnicas que son abismales y las etarias, ya se comentó. Los precarios y los informales se concentran muchísimo en ambos extremos de la pirámide poblacional, los más jóvenes y los más viejos. Los viejos que trabajan lo hacen en condiciones muy precarias. Y ello también a ello hay que agregar, y en parte se explica por esto, la gran heterogeneidad del sistema productivo. Y me parece que en el documento de España se hacen algunas referencias y en México es muy obvio la gran diferencia entre las empresas transnacionales que tienen sistemas organizados de formación y la mayoría de las microempresas donde la formación, la capacitación y el aprendizaje depende del esfuerzo y el interés de los empleados, de los individuos o de las familias en el caso de los trabajadores por cuenta propia. España también tiene problemas graves en el mercado de trabajo. Alto desempleo, sobre todo desempleo juvenil, muchos contratos temporales, las fuertes segmentaciones entre autóctonos y migrantes, brechas de género, aunque menores que en México, y déficit de competencias con una mano de obra que tiene un alto promedio de edad. Sin embargo, a pesar de todo, la protección social existente todavía amortigua los efectos de la precariedad y el desempleo. Seguro de desempleo, ingreso mínimo garantizado en algunas comunidades, ayudas sociales a nivel municipal, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería como, digamos, rasgos estructurales de ambos mercados de trabajo que condicionan de manera diferente la formación y la recalificación del mercado de trabajo. Tomando lo anterior como punto de partida, me referiré a continuación a algunos rasgos del sistema educativo que a mí me llamaron la atención. En el caso de España me llama la atención que se habla muy positivamente de una creación de una red de universidades en ciudades medias, que ha sido un avance importante en relación con los años 70 y los años 80. Y en ese sentido también podría haber alguna semejanza con México en el sentido de que efectivamente varias universidades públicas estatales han mejorado la calidad de la enseñanza, la diversidad de la oferta educativa y se han creado grupos de investigación. Sin embargo, estos avances relativos parece que no van de la mano, digamos, con esta posibilidad de lograr que la universidad las universidades se conviertan en centros de recalificación o recualificación de la mano de obra. Se plantea, como ya se mencionó, el tema clásico de la
sobrecualificación o sobrecalificación, aunque en el informe se especifica que debería hablarse de sobretitulación, pero nos encontramos, digamos, en los parámetros del match, ¿no? Del empate entre la oferta educativa y la demanda de trabajo, que, bueno, pues Jordi lo ha criticado con el nombre, bajo el concepto del adecuacionismo que no funciona en la práctica, ¿no? Pero en el fondo yo creo que lo que se debate en todo esto es si las personas van a tener la posibilidad de elegir su educación, su formación y su aprendizaje, sobre todo en el nivel superior, o van a tener que hacerlo en función de algún tipo de imperativo ligado a la demanda de trabajo. A mí siempre me llama la atención cuando estoy en seminarios con Jordi que él dice muy enfáticamente: la gente hará lo que elija. Pero entonces yo no estoy tan seguro de eso, pero la pregunta sería, bueno, entonces en ese caso, ¿qué tendrían que hacer los sistemas educativos? ¿Cómo armonizar, digamos, las iniciativas individuales con la planeación o con la política educativa? Bueno, un segundo tema puntual, y también te voy a agradecer, Adrián, que si me avisas como 5 minutos antes. A mí me llama la atención del informe de España 2050 lo que se refiere a la formación técnica en el nivel medio superior. Y me llama la atención porque yo conocí una formación profesional muy deficiente, muy pobre, etcétera, y ciertamente hay que reconocer que en ese sentido se ha dado un paso adelante en España, a pesar de que, como se dice en el informe, todavía se está muy lejos de la Europa de los 8, ¿no? Entonces, me parece que esta experiencia, que en general yo diría que es positiva en España, podría servir, digamos, como una experiencia a analizar, digamos, desde la perspectiva del sistema de educación media superior en el Tecnológica de México, donde encontramos, por un lado, experiencias valiosas desde los CONALEP, los de Betis, etcétera, etcétera, pero por otro lado, dispersión de esfuerzos, sistemas altamente burocráticos, en general sistemas bastante centralizados, etcétera, etcétera. Creo que en España se reorganizó el sistema, se diversificó la oferta, se mejoró la formación de profesores, etcétera, y esto lo ha convertido a la formación profesional en una opción interesante para muchos individuos y no solo, como lo fue durante décadas, el espacio donde quedaban relegados quienes no tenían los recursos financieros o la formación necesaria para acceder a la universidad. Yo creo que esta ganancia de prestigio de la formación profesional hay que destacarla. También es cierto que los mercados de trabajo se precarizaron y entonces las segundas opciones ahora son mejores opciones, pero me parece que la formación profesional o la educación media superior tecnológica en México necesita, digamos, un empujón, digamos, en la ganancia de prestigio a través de acciones específicas, ¿no? Creo que en México, afortunadamente, evidentemente no se parte de cero. Creo que ha habido experiencias interesantes. Los intentos de la formación dual, la cantidad de conexiones entre los sistemas productivos y educativos con sus insuficiencias y sus diferencias territoriales y regionales, de todas maneras, son experiencias positivas. Y en el tema de la formación de la mano de obra adulta, bueno, pues aquí el gran tema pendiente que hemos analizado en otros seminarios es, por ejemplo, cómo podrían modernizarse instituciones como los CECATIS, ¿no? Que también tienen problemas muy fuertes de todo tipo, pero también tendrían potencialidades interesantes en una perspectiva de inyección de recursos, etcétera, etcétera. Estos sistemas necesitarían diseñarse de una forma más flexible y adaptada a necesidades específicas de grupos de población como mujeres, jóvenes y población indígena. Sin embargo, digamos que esto es un deber ser que está muy lejos de la realidad actual, porque efectivamente yo no encuentro que haya proyectos de este tipo, visiones de este tipo, y ayer se comentó ampliamente, pues los presupuestos han ido cayendo
en todos los niveles y no se ve claramente que se vayan a recuperar en el corto plazo, ¿no? El informe también se refiere a las competencias y ahí me parece que ayer también se comentó, repite cuestiones que ya son más o menos conocidas, ¿no? Las competencias sociales, la capacidad de relacionarse, el trabajo de equipo, la creatividad, etcétera. No es muy novedoso porque aquí la gran pregunta es cómo se llega a obtener todas estas competencias. Y también propone que toda la población adulta tenga competencias digitales básicas. ¿Es posible proponerse una meta similar en México? La verdad no lo sé, no lo creo, pero habría que avanzar, digamos, en esta ruta. También tiene el informe algunas, digamos, algunas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, habla de un sistema de base tecnológica que permita conocer las necesidades presentes y anticipar las necesidades futuras del tejido productivo, ¿no? Con mecanismos de Big Data, inteligencia artificial, etc. Sin embargo, lo que permea, digamos, y la pregunta que está detrás de la idea de recalificar y formar a la mano de obra adulta, a la mano de obra que está en el mercado de trabajo, pensándolo desde México y más allá de la infraestructura y de los presupuestos, es cómo recalificarse y a qué horas, cuando las jornadas laborales en México son de las más largas del mundo, los salarios no son precisamente muy remuneradores y la rotación de personal es muy abundante en muchos ámbitos del mercado de trabajo. Aquí hay como una suerte de paradoja, se comentó anteriormente. Tenemos evidencias de que, Jordi dio una cifra que yo desconocía, indican que las personas adultas que se recalifican o quieren obtener un grado de escolaridad superior lo hacen a menudo después de largas jornadas de trabajo, en fines de semana, etcétera. O sea, tenemos bastantes historias y bastante conocimiento, quizá un poco disperso, digamos, de todos estos esfuerzos medio heroicos que además, que paradójicamente, o no tan paradójicamente, se hacen en horas extras, digamos, los fines de semana, y eso explica también la oferta de este tipo de licenciaturas y de cursos en escuelas, la mayoría de ellas denominadas patito, ¿no? 5 minutos, Alfredo. Sí, gracias, Adrián. Dice el informe de España, en las últimas décadas hemos logrado dotar al país de los institutos, universidades, centros de FP y organismos de recualificación para población trabajadora y desempleada necesarias. Y esta es parte del optimismo del informe. Lo que tendremos que hacer en las próximas décadas es corregir las ineficiencias y ampliar las fortalezas de estos mecanismos para aprovechar todo su potencial. Creo que esto más o menos se podría suscribir al caso de México en el sentido de que, bueno, aprovechar, digamos, las experiencias positivas allá donde las haya. En este sentido, y entre paréntesis, me llama la atención la referencia que se hace como un poco de pasada a la competencia que se establecería, no la competencia en el sentido de competencias individuales, sino de la competencia de la formación online con la formación presencial, que también creo que es algo que de lo cual sabemos poco y que habría que analizar, pero que es un universo que está creciendo y que habría que analizar. Bueno, para concluir, yo diría que en México no hay una visión de perspectiva de muchos de estos temas, ni siquiera hay políticas puntuales y específicas. Me parece que hay un gran vacío en las agendas y en las políticas. Hay ausencias muy fuertes en la agenda gubernamental y en la caída de presupuestos a la hora de imaginar el futuro, cuando en todos los países, no solo en España, hay estudios constantes y continuos sobre el mercado de trabajo, sobre las posibles consecuencias que tiene la automatización en puertas. En México tenemos muy poco de esto. Hubo un estudio muy breve y bastante simple del Banco de México en el 2018. Ha habido algún artículo de colegas
de la UNAM, pero en general, por ejemplo, el tema de la automatización y de la digitalización está muy ausente, bajo a veces el argumento de que, bueno, aquí en realidad como hay tanta economía informal no nos afectará mucho. El tema de la capacitación de la población también está ausente. Hace años, quizá 20, 25 años, había programas de becas del Banco Mundial que eran sin duda insuficientes, puntuales, pero por lo menos la Secretaría del Trabajo tenía presente esta idea de la capacitación. También hubo intentos de desarrollar sistemas de competencias, que sin duda todos estos fueron proyectos que no alcanzaron sus objetivos finales, pero sí objetivos parciales y trajeron debates del ámbito internacional que de otra manera hubieran estado ausentes. Finalmente, un tema también puntual que me parece que habría que plantearse es, y que lo planteó últimamente el Woodrow Wilson Center en un informe de mayo del 2021, es: ¿habría alguna posibilidad de recalificación y de formación en el marco del TEMEC? Lo que estamos viendo en México en los últimos 3-4 años es que el marco del TEMEC empieza a condicionar las relaciones laborales, tanto en la organización sindical, en los, digamos, mínimos salarios, en los salarios, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Empieza a haber demandas. En fin, este ámbito es un nuevo ámbito de regularización y de gobernanza, por decirlo así, de las relaciones de trabajo, y habría que preguntarse qué posibilidades habría en el marco del TEMEC, como se lo plantea, no de esa manera necesariamente, el Wilson Center, ¿no? Que dice: una agenda de la fuerza de trabajo de Norteamérica en la pospandemia debería enfocarse en cuatro áreas, ¿no? El aprendizaje de los trabajadores, la transparencia en las credenciales, la transparencia de los datos de los mercados de trabajo y la recolección de los mismos, y la creación de mecanismos de colaboración para prepararse para los cambios que vienen en el futuro, ¿no? Bueno, esta es digamos, una propuesta, algo que no sé yo si tiene alguna base real, pero en todo caso me parece que sí es importante pensar en este nuevo ámbito de actuación. Yo diría, para concluir, que el panorama actual no invita al optimismo, pero al mismo tiempo es muy urgente diseñar estrategias y emprender políticas en función de un futuro que, si bien está lleno de incertidumbre, nos obliga a actuar en función de esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi participación. Gracias nuevamente. Gracias, Alfredo. Bueno, vamos constatando dos problemas en este país de carácter general. No hay propuestas, no hay estrategias, no hay visión de futuro. Y algo que también valdría la pena comentar: los sistemas de información nacionales que tenemos. O sea, yo no vi en el documento, o parcialmente decían, de esto no tenemos mucha información, pero tienen mucha información. Y en este país, pensar en una estrategia de futuro sin un sistema de información nacional a todos los niveles es desastroso. Pongo nada más un ejemplo de una experiencia personal. La encuesta nacional de juventud, que empezó en el año 2000, y con Peña Nieto lo cancelaron. Y este gobierno también decidió no hacer la encuesta nacional de juventud. O sea, vamos a tener 10 años de un vacío de información de quiénes son los jóvenes mexicanos. O sea, no tenemos una estrategia de gobierno para mantener sistemas de información que nos permitan pensar y construir un proyecto de futuro. Muchas gracias, Alfredo. Paso ahora a darle la palabra a José Navarro. José Navarro, joven, igual que Isabel. Y qué bueno que participan en el CUSEA y en el cuerpo académico para irnos renovando y cambiando.
José es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Sociales por la UDG y licenciado en Desarrollo Educativo por la Universidad La Salle de Guadalajara. Labora, pues, hoy por hoy en el CUSEA y, como ya lo dije, son de los miembros, junto con Isabel, quienes van a renovar a la planta académica del CUSEA. José, muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra. Muchas gracias, Adrián, y para mí es un honor poder participar con ustedes. Prácticamente todos forman parte de mi bibliografía, de mis tesis de maestría y doctorado, entonces siempre para mí es un gusto poderlos ver en estos eventos y particularmente aprender de su gran experiencia en estos campos, ¿no? Para mí también fue un gusto que me hayan invitado porque, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en España, en Barcelona, aunque me corrijan ahí mis colegas. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, para mí fue un gusto poder recordar muchos de los elementos y de las dimensiones y de las categorías que yo aprendí en el doctorado, porque yo tuve la situación de que me integré a un proyecto que ya existía en la universidad y que incluía el análisis de datos de Cataluña. Entonces, para mí fue un reto cuando llegué al doctorado, pues aprender desde el contexto, el lenguaje, los términos, la historia, que me permitiera hacer medianamente un análisis de los datos que me tocaba hacer. Entonces, bueno, eso sucedió hace ya algunos años, volví a México y ya no me había puesto a analizar esa realidad española, entonces me dio gusto poder refrescarla y ahora verla con otros ojos a partir de la experiencia que he vivido en los años que han sucedido después del doctorado. Yo quisiera hacer una serie de reacciones que me vinieron al hacer la lectura del documento y particularmente de este reto que me tocó analizar. Y yo quisiera también partir de algo que ya mencionaba Adrián y del contexto español, ¿no? De ese periodo tan largo del franquismo, su posterior paso a la democracia. Y yo quisiera recalcar un dato que no lo he escuchado el día de hoy, pero que me parece que es relevante, que es la integración de España a la Unión Europea. Creo que ese fue un motor que llevó muchos cambios, están mencionados en el documento, y en ese sentido yo no encuentro en México un hecho comparable, ¿no? O sea, podríamos pensar en el Tratado de Libre Comercio, pero sabemos que en su primera versión pues fue tan desigual, ¿no? En su implementación, que en realidad no. Sí, por supuesto que fue motor para determinados sectores, nos cambió la vida como país en muchos aspectos, pero no al grado desde mi punto de vista que produjo la integración de España a la Unión Europea, particularmente por el tema del financiamiento. O sea, muchas de las acciones que España llevó a cabo a partir de esa integración, pues venían acompañadas de dinero para que se igualaran las condiciones en la comunidad europea, ¿no? En el caso de México, apenas, y lo mencionó Alfredo al final, pues se empiezan a visualizar algunas tendencias en términos de ciertas correcciones en el mercado de trabajo, que yo todavía soy muy escéptico de que esto vaya a tener efectos estructurales. Me da la impresión que han sido sectores específicos como la automotriz, que dado que vieron tocados sus intereses, ¿no? con las políticas de Trump, empezaron a presionar para que se modificaran los aspectos sindicales. Y a mí, yo soy, insisto, muy escéptico, dado que pues, el sindicalismo en México pues, tiene sus características particulares que no creo que tan fácil, entre comillas, se deje, pues digamos, dictaminar sus directrices a partir de situaciones que vengan del extranjero. Creo que habrá mucha resistencia ya en términos reales, salvo excepciones que tal vez sí pueden funcionar. Entonces, bueno, creo que este panorama pues dificulta en algún sentido la comparación, ¿no? Y tanto en el pasado como en las acciones que se puedan llevar al futuro, y eso hay que tomarlo en cuenta. También quisiera marcar como contexto general, lo mencionaba Alfredo, pero quisiera insistir un poco más en el tema de la informalidad, ¿no? Cuando tenemos una estructura de mercado de trabajo en México tan amplia en términos de la informalidad, que según las cifras, pero podemos estar de acuerdo en que estará en torno al 50%, es muy difícil que iniciativas que vengan desde instituciones, ya sean nacionales, supranacionales o de cualquier nivel, puedan tener algún efecto cuando hay un gran sector de la población que no está relacionado con ese tipo de políticas reales o potenciales. Es decir, es difícil planificar, por ejemplo, la formación de la fuerza laboral, que en México buena parte es informal, es decir, con qué contacto vas a tener con la población
para establecer mecanismos, programas, políticas de recualificación y partiríamos desde la base, desde la recopilación de información, es decir, cómo te vas a enterar de cuáles son esas necesidades, más allá de encuestas que se puedan hacer a escala nacional, o sea, y además no se hacen en México. Me parece que es difícil, digamos, establecer políticas a una población que puede ser, de alguna manera, no me encanta el término, pero ahora se me viene, tan líquida, ¿no? En términos de dónde están, ¿no? Si había rotación laboral en sector formal, que ya mencionó Alfredo, pues en el informal, pues es que ni siquiera es que se pueda medir rotación, porque la gente va haciendo lo que va pudiendo en diferentes niveles. Hay gente que es informal y que le va muy bien, hay gente que es informal y que va rotando todos los días. Es decir, es tan heterogéneo el mercado de trabajo en esta parte de la informalidad que a mí me resulta difícil hacer comparaciones aplicando las mismas categorías que vienen en el documento, ¿no? Eso es a lo que quería llegar. Coincidiendo con lo que mencionaba Germán del título de este apartado y del sentido que se le da, yo también cuando lo leí dije, a ver, formación y recualificación, pues uno podría pensar que podría abarcar diferentes ámbitos de la vida y efectivamente es solamente el ámbito laboral, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que podría complementarse, porque ciertamente las instituciones educativas tienen esta tarea, pero no es la única tarea que tienen y creo que podría complementarse en términos de qué tipo de formación estamos haciendo, más allá de pensar únicamente en la formación para el trabajo. Eso también en términos generales. Otra conclusión a la que llegué con la lectura y pensando en la comparación México-España es que yo al leer, por ejemplo, el diagnóstico, que será la primera parte de este capítulo, pues yo llegué a la conclusión de que hay muchas diferencias con México en términos generales. O sea, no podríamos pensar que hemos vivido la misma historia, salvo algunas cosas que pueden coincidir, pero en lo que sí estoy completamente de acuerdo es que los retos que se plantea España, pues perfectamente se podrían aplicar para México, ¿no? Entonces, eso me habla de que los retos que tenemos en México, pues parten de un diagnóstico con mayores deficiencias todavía, y eso para mí implicaría que esos retos, pues son mayores todavía, o al menos distintos en su implementación de soluciones. Entonces, eso también lo observé en todo el documento. Y ya pasando a temas más concretos, me llamó la atención esta comparación que se enfatiza en el tema de la calidad educativa en general del sistema español. Y si lo comparamos con el sistema mexicano, pues tenemos un montón de indicadores que también, hago el paréntesis, hemos perdido la capacidad muy recientemente de ir diagnosticando el sistema educativo en términos de aprendizajes. O sea, se han diluido las evaluaciones por diferentes razones. Entonces, ahora ya no contamos con esa información que tuvimos durante muchos años para saber cómo estaba la educación en México, y me refiero a las pruebas nacionales, no me refiero a las internacionales. Entonces, me llama la atención eso, me llama la atención también algo que ya era bien sabido, yo ya lo conocía, la comparación con el abandono escolar, particularmente en la media superior, que sería el equivalente a la educación secundaria en España. Entonces, ese abandono, digamos, que se produce por diferentes razones, tenemos el mismo diagnóstico en esa parte en particular, pero yo coincido también en que el soporte que tiene la sociedad española a través de un sistema de estado del bienestar, que ha tenido, pues, claro, sus dificultades, particularmente en la época de crisis, pero hay un sostén que no es comparable con México. Es decir, en México, el que no estudia o el que estudia mal, el que tiene malos resultados educativos, se va a enfrentar a un mercado de trabajo en el cual se tiene que rascar con sus uñas. O sea, no tiene un sistema de protección a diferencia del otro. Y no digo que, pues, como en España sí tienen sistema de protección, no se deban de preocupar por elevar la calidad, no estoy diciendo eso. Pero simplemente estoy tratando de comparar que el problema, desde mi punto de vista, sería mucho más dramático en México por esa característica de la falta de un sistema de protección, pues, consistente en nuestro país, ¿no? Con respecto a las competencias de los adultos, que también se tocan mucho en el documento, en México, pues apenas recientemente tuvimos la posibilidad de participar en el estudio PIAAC de la OCDE, que nos arrojó un diagnóstico con todas sus características, ¿no? Pros y contras, de cómo está la cualificación o las competencias de la población adulta en México. Por supuesto que los resultados, pues, salieron como uno podría esperar, ¿no? Simplemente les doy un dato que viene en ese diagnóstico. Alrededor del 0.8% de los adultos en México, ni siquiera el 1%, entre 16 y 65 años,
alcanzó los 2 niveles más altos de competencia lectora, el 4 y el 5. Eso en adultos, ¿no? O sea, ni siquiera el 1% alcanzó esa competencia lectora. Esto, por supuesto, que coincide con los niveles que ya se observan en PISA y coincide también con los diagnósticos de la educación básica y de la educación obligatoria en general, de los datos que nos daba Planea y Scala y todo este tipo de pruebas. Ya lo sabíamos, simplemente se confirma. Y por supuesto que en comparación con países de la OCDE, pues los resultados de México son de los más bajos, ¿no? En términos de esta comprensión lectora, de la numérica y de la resolución de problemas en ambientes informatizados, ¿no? Esa es una situación que tenemos, y en ese sentido, digamos, partiendo de ese diagnóstico, me parece que digamos, las acciones que se tienen que tomar pues tienen que partir de este gran rezago que hay en la población adulta mexicana. Entonces, para mí, hablar de recualificación, pues en realidad, para muchos adultos, pues tiene que ver con una cualificación básica, con un alcanzar un determinado nivel educativo. Ya no hablo de títulos o de certificados, sino de un determinado nivel que les permita pues, desempeñarse con un nivel mínimo de competencia en cualquier trabajo del que estemos hablando, ¿no? O sea, es decir, el problema es muy complejo, y no basta con pensar en determinados sectores que de por sí ya se están recualificando por su propia inercia, por su propia naturaleza, por los sectores en los que se trabaja, ¿no? Entonces, este es otro elemento que quería comentar. El tercer punto se relaciona con lo que en España se conoce como formación profesional y que en México, bueno, conocemos como educación técnica, educación técnico-vocacional, etcétera, ¿no? Creo que ahí, no sé, yo también tuve ahí un poco de duda, porque en un primer momento se habla que en España se mejoró como el prestigio social, pero al final del documento sí reconoce que es necesario mejorar ese prestigio social, ¿no? O sea, que eso para mí fue un poco contradictorio, pero creo que en México no tenemos dudas de que sigue siendo un reto mayúsculo, ¿no? ¿Cómo elevar el prestigio de este tipo de educación en la población mexicana, que se refleja en muchos indicadores? Por ejemplo, en los pocos lugares en donde hay datos así, que se puedan utilizar para hacer este tipo de análisis, en el Comipems de la Ciudad de México, pues sabemos que las opciones técnico-vocacionales de bachillerato pues, no suelen ser las opciones prioritarias para los estudiantes. Y eso significa que los estudiantes que obtienen menores calificaciones, los más rezagados, ¿no? Desde su educación básica, pues terminan en este tipo de instituciones. Entonces se crea una cadena en la cual pues muchas veces las instituciones de educación técnica en México pues son de baja calidad, pero además tienen estudiantes que vienen con una deficiente formación, crean un círculo vicioso que desde mi punto de vista es difícil de romper, al menos con una solución así mágica, y que tiene consecuencias en un prestigio social, porque la gente no las elige, pero además los empleadores pues, las valoran de maneras distintas a la universidad. En fin, todos los problemas que ya se han discutido largamente en nuestro país. Y yo quisiera simplemente traer a la mesa el caso del grado de técnico superior universitario, que se generó en un determinado tipo de universidades, en donde se pretendía cubrir esta carencia de técnicos de nivel superior, pero que no hicieran universidad y que se pudieran integrar de una manera relativamente sencilla al mercado de trabajo. Y sabemos que en muchas de las instituciones donde se ofrecía únicamente TCU, por la misma demanda, pues terminaron ofreciendo licenciaturas e ingenierías, rompiendo un poco la lógica con la que fueron creadas estas instituciones, ¿no? Eso me parece que es un indicador de cómo la sociedad pues, ha hablado por su cuenta, mientras que en la planeación se han intentado determinadas soluciones. Con respecto, vuelvo al tema de la recualificación de los trabajadores. Se hablaba ahí en el documento de España de la necesidad de hacer cambios normativos. Y yo creo que en México, pues ya de normas y de reglas y de leyes, pues ya, digamos, hemos avanzado suficiente. Si uno revisa la Ley Federal del Trabajo, pues hay una obligación ahí de que las empresas tienen que capacitar a sus empleados. Pero no ha bastado, por supuesto, no ha bastado que así como en muchos ámbitos en México, en donde nos hemos cansado de crear leyes, normativas y comisiones y todas las estructuras que luego no se implementan o quedan vacías, quedan huecas y que quedan en letra muerta. Creo que en México una de las cuestiones que no ha funcionado ha sido pues, la falta de
un acompañamiento, de un financiamiento a este tipo de iniciativas desde la legislación, ¿no? Y por supuesto que yo también soy muy pesimista de que esto pueda cambiarse en el futuro cercano, ¿sí? Si es que se pretendiera crear un sistema o una serie de políticas para incentivar la formación de los trabajadores o la recualificación de los trabajadores. Además de que en la estructura del mercado de trabajo en México, pues no tenemos el equivalente a esos acuerdos Estado, gobierno, sindicatos que vienen de las sociedades pues, europeas particularmente, con estados del bienestar, en donde sabemos que los sindicatos pues, tienen un peso importante en la elaboración de las políticas. En México el papel de los sindicatos es muy distinto, no se puede equiparar, sobre todo por la historia que tenemos de clientelismo, de corporativismo en los grandes sindicatos mexicanos, que ahora, al menos en el discurso, se intenta pues modificar, pero todavía venimos de esa gran historia en la que yo no veo todavía un sindicalismo que pueda entrar como un actor real, o sea, no real, sino con un peso específico para modificar o para hacer mejoras, ¿no? Sé que siempre están en las mesas ahí tripartitas y lo que sea. En términos, digamos, de tomarse la foto y cortar el listón, siempre están, pero no se observa la misma fuerza que puedan tener en países como España y con la fuerza que ha tenido España a partir de su pertenencia a la Unión Europea, que también ha sido importante en eso, ¿no? Con respecto a... 5 minutos, José. Sí, gracias. Paso al último tema que tiene que ver con el papel de las universidades. El papel de las universidades que también deberíamos de considerar pues, las características, desde mi punto de vista, tan distintas de los sistemas educativos superiores de España y de México. En México pues tenemos pues, un sistema, pero en realidad para mi gusto son muchos sistemas con una heterogeneidad muy importante, con unas desigualdades muy importantes en términos de recursos, de infraestructura, de calidad, hay que decirlo directamente, no solamente entre público y privado, sino dentro de cada uno de estos subsectores hay una heterogeneidad, por lo tanto, salvo que esta ley nueva, ¿no? tenga buenos resultados, a mí me cuesta trabajo pensar en cómo se pueden hacer iniciativas que impacten a todo el sistema universitario, entonces más bien pienso en cómo las universidades en su ámbito de autonomía o tal vez en grupos de universidades, tal vez por regiones, tal vez por sectores, puedan tener un papel pues, más activo en, digamos, en recuperar esta función que podrían tener las universidades de educar o de formar a la población más allá de los grados iniciales, ¿no? Yo lo veo como un reto, si me lo preguntan para el sistema educativo a nivel nacional, pero sí veo más posibilidades a niveles regionales, ¿no? Coincido plenamente para finalizar en que este reto de aprender a aprender, ¿no? que ya existe desde hace muchos años esta frase, este mantra, no se nos debería olvidar por más que haya estado de moda, y creo que en ese sentido la formación desde la primaria hasta la universidad y con todas las modalidades que se puedan implementar de formación a lo largo de la vida, sí tendrían que tener esta característica de cara a las incertidumbres que vienen en el futuro, ¿no? Las incertidumbres me refiero a este debate entre no sabemos a qué nos vamos a dedicar, cuáles carreras van a desaparecer, no quiero entrar en ese debate de las mediciones, ¿no? de cuántos trabajadores van a quedarse sin empleo, de la robotización, pero definitivamente, aunque no sepamos con certeza los detalles, sabemos que habrá incertidumbre en el futuro. Entonces, creo que sí es importante revalorizar este concepto de aprender a aprender, pero al mismo tiempo debemos de dotarlo de un contenido pues, que sea aplicable, ¿no? Porque de frases bonitas pues, nos podemos llenar la boca, pero deberíamos de encontrar esas maneras concretas en que en cada uno de los niveles y modalidades podríamos estar aplicándolo con diferentes consecuencias, entre ellos los cambios curriculares y desde luego los cambios que se tendrían que implementar en el sistema laboral o en el mercado laboral para que pues, los trabajadores pudieran desarrollar este principio, ¿no? Bueno, han sido una serie de ideas un poco sueltas. La intención era reaccionar al documento y hasta aquí voy a dejar mi participación inicial. Muchas gracias. Gracias, José. Tocaste el tema del sindicato, que no se había tocado. Bien. Bueno, muchas gracias, José.
Daniela y el apoyo que tenemos ahí por Germán me mandó un chat donde puedo ver preguntas del personal, de la gente que está metida, que tenemos 24 participantes. Déjeme ver si hay por ahí alguna pregunta. Y si no, Daniela me ayuda. No hay ninguna pregunta. Por el momento no hay ninguna participación. Gracias, Daniela. Bueno, colegas, ¿quién levanta la mano? Adriana Costa, venga. Gracias. Bueno, igual creo que la mesa, la sesión de hoy ha sido muy buena. Creo que se han apuntado varios elementos fundamentales que continúan y profundizan. Creo que varias de las cosas que ayer ya se insinuaban y otras que se han agregado a la discusión. Y cada vez más creo que nos queda clara la distancia que hay entre, digamos, el informe de España, su contexto, la naturaleza del documento, la manera en que se ha abordado, el clima político, digamos, en el cual ha ocurrido ese ejercicio y el caso mexicano. Y yo estaría de acuerdo con una de las afirmaciones de Jordi cuando dice, lo ha dicho ahora, lo ha dicho insistentemente, que el problema de largo plazo es que podemos padecer de miopía, ¿no? Es decir, dificultades para mirar en distancias largas. Pero yo agregaría que también podríamos padecer de astigmatismo, es decir, la dificultad para ver las distancias cortas, ¿no? Ya veíamos que uno de ellos es el caso del informe, es el de la inmigración, ¿no? Un fenómeno tan cercano a los españoles, a Europa, que no aparece en el informe, ¿no? Ese es un problema de astigmatismo, de no ver en la corta distancia un fenómeno que sin duda va a tener problemas. Pero en el caso de México y de América Latina, el astigmatismo también lo padecemos y desde hace rato. No solo tenemos dificultades para ejercicios de prospectiva estratégica, imaginar futuros, ¿no? Sino que además no estamos observando, creo que adecuadamente, la magnitud de los problemas que tenemos, que son, por un lado, de rezagos del pasado reciente, ¿no? Y por otro lado, digamos, tensiones y conflictos que están en el contexto actual de la crisis pandémica, ¿no? Estaba viendo, ayer salió publicado el informe regional de desarrollo humano 2021 que sacó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estaba viendo, hay dos afirmaciones que tienen que ver con lo que estábamos viendo ahora. Uno, que ha cambiado la relación entre el logro educativo de padres e hijos, de los padres, en relación con el logro educativo de los hijos. Ese es un dato interesante. Es decir, entre 1940 y 1980 es claro la asociación, dicen, intergeneracional fuerte entre el nacimiento de los hijos en relación con la escolaridad de los padres. Tenemos un ascenso, una movilidad educacional fuerte entre 1940 y 1980. Pero de 1980 para acá, este vínculo se ha debilitado. Y entonces lo que tenemos es que el logro de los padres, aunque sigue siendo importante, cada vez es más débil para explicar la movilidad educativa de los hijos, ¿no? En América Latina. Es decir, hay diferencias importantes. Eso es un tema importante, creo yo, del presente mexicano. Es decir, ¿qué peso está teniendo eso? Segundo, el tema estructural, demográfico, que tiene que ver con los años de escolaridad de la población de 18 años o más. Otra vez, entre 1940 y 1980 casi se duplicó los grados de escolaridad de esta población, de 5.7 a 9.9 en 1980. Al 2020 tenemos menos de 13. Es decir, también ha disminuido la escolaridad promedio, los años de escolaridad de la población mayor a 18 años. Es decir, son dos condiciones del pasado que están, digamos, acumulándose en el presente. Y como dice el propio informe español, si el presente está poblado de futuros, tenemos futuros muy negros en términos de nuestra perspectiva o cualquier ejercicio de imaginación sobre el futuro. Y habría que agregar una categoría que creo que Alfredo tocó muy bien, que es el tema de la demografía y de las diferencias etarias y de género que hay
entre la población. Hay un concepto que me gusta mucho que utiliza un demógrafo que llama el concepto de vulnerabilidad sociodemográfica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables a los efectos de la crisis o a las posibilidades de movilidad y desarrollo? Y particularmente en México son dos. Uno son los jóvenes, coincide con lo que se está señalando acá, y el otro son las mujeres. Esos son dos grupos de alta vulnerabilidad sociodemográfica que están hoy y que afectan cualquier tipo de futuro que podamos imaginar. Muchas gracias, Adrián. Tengo a Jordi y a Vitze. Oye, Vitze, pareces un buen holandés navegando con tu piocha. Adelante, Vitze, qué gusto verte de nuevo. Vas, Vitze. Bueno, yo quiero hacer unas observaciones. Yo creo que el informe español, como todos los informes que he visto en los últimos décadas, peca de fijarse en la economía y enfatizar el crecimiento económico, y el siguiente paso, según el capital humano, es que si queremos crecer, todos tienen que trabajar y estar bien calificados, y para estar bien calificados todos tienen que asistir a la educación y la educación superior, y todo muy formal, con competencias y todo. Creo que en esa visión economicista faltan algunas cosas. Uno es, no toman en cuenta el desarrollo tecnológico, que implicaría, como ya dijo Germán, que muchos empleos van a desaparecer. Las máquinas, los robots lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. Entonces, no nos preocupamos demasiado por eso. La otra ausencia son las lecciones de la pandemia. Una lección de la pandemia es que podemos quedarnos perfectamente bien, muchos de nosotros en casa, trabajando, tomando nuestro café, fumando un cigarro frente a la pantalla, sin que eso impacte en la economía. De hecho, si uno revisa fríamente la situación de la pandemia, muchos de nosotros vamos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde a una oficina y no hacemos gran cosa. Me temo que mucha gente se va a trabajar 40 horas por semana en un trabajo que es completamente inútil, pero para lo cual necesita calificaciones y sigue estudiando. Es muy extraño eso. Podemos pensar en otro modelo de mercado de trabajo y otros tipos de trabajo, y pensar cómo podemos hacer lo mismo, pero de manera mucho más eficiente, por Zoom o otra vía. El informe español no toma eso en cuenta. Se fija en el trabajo asalariado de 9 a 5. Y una tercera perspectiva que falta, creo yo, es pensar en la calidad de vida. El informe español se centra en alcanzar los indicadores de los países más al norte en Europa, pero si uno haría una encuesta de población en España y se preguntaría quiénes de ustedes querían vivir en Finlandia, yo creo que el 99.9% dirían mi madre. Yo no quiero vivir ahí. Nadie quiere vivir en el norte de Europa.
Incluso los migrantes de países pobres se niegan a irse a Noruega, Suecia, Finlandia. La calidad de vida es infame. Entonces, los españoles pueden salir mal en la prueba de PISA, pero se lo pasan mucho mejor en la vida y crean muchos mejores escritores y todo lo demás. Entonces, yo creo que para pensar en el futuro, en el 2050, habría que pensar más allá que el desarrollo económico y los indicadores mágicos. Hay que pensar en la calidad de vida. ¿Cómo queremos vivir en el 2050? Si el gobierno español propone que vivirán todos como los suecos, yo creo que el plan no tendrá mucho éxito. Muchas gracias, Vitze. Daniela me dijo que me conectara para mandar preguntas que vienen por otro sistema. Yo no puedo hacerlo. Antes de dar la palabra a Jordi, le pedí a Daniela que nos planteara las dos intervenciones externas. Por favor, Daniela. Sí, claro, un momento, por favor. Esta pregunta, ahí está, Nayeli dice, buenas tardes, excelente exposición por parte de los expositores. La interrogante sería de mi parte, ¿por qué en un sistema tan centralizado en la parte educativa, en este grado en nuestro país, no se destinan más recursos a la investigación, la cual colaboraría para formación de estos documentos? Un país con tantos retos a nivel educativo. Gracias a cada uno y saludos desde Durango. ¿Alguien quiere comentar algo de la intervención? Ok, voy a seguir con otra, que también es de Nayeli. Dice, como comentaba el doctor Navarro, el COVID sacó a flote las necesidades educativas. La triangulación padres de familia, alumnos y docentes está flaqueando. Desde el marco sistema y no solo saber lo que importe en la infraestructura. Gracias. Hay otra pregunta de Danae Cortés. Dice, ¿hay alguna consideración sobre la perspectiva relacionada con la pandemia? Los efectos de la pandemia a lo largo de la historia han propiciado cambios en la población. Si este es un fenómeno que está por terminar, se espera que los efectos sociales de la misma se vayan desarrollando. ¿Qué impacto consideran que este fenómeno de contingencia sanitaria puede tener en esta perspectiva educativa? Esas serían todas las participaciones. Gracias, Daniela. ¿Alguien quiere reaccionar a las preguntas? ¿O seguimos? Un comentario muy rápido sobre el tema de la investigación y el financiamiento. Yo creo que eso ha sido un problema desde hace muchos años, ¿no? La investigación científica en general no ha recibido el financiamiento que requiere y de hecho la ley que dice que el 1% del Producto Interno Bruto debería ser destinado a la investigación ha sido pues simple letra muerta, un deseo incumplido y eso no es nuevo. Es en general para la investigación científica y también lo es para la investigación educativa. Que durante mucho tiempo también hemos insistido en la necesidad de ampliar la base institucional, la base humana de investigación, porque la cantidad de problemas que se tienen son muchos. Ha crecido la investigación educativa, los temas sobre su calidad habrá que discutirlos también, ha crecido, pero no lo ha hecho definitivamente en la misma proporción de los problemas y de los retos que tenemos, ¿no? Entonces es un muy buen deseo y una necesidad. Le respondo a Nayeli, que creo que fue la que lo planteó, y no existe. Hay muchas explicaciones. Rápidamente adelanto que para los tomadores de decisiones, no solamente en el plano ejecutivo, sino también en el legislativo, la educación siempre ha sido una variable sacrificable.
hay otros rubros o factores a ser financiados que terminan siendo priorizados y no así la educación, ¿no? Probablemente eso también tenga que ver con la capacidad que tienen los actores del campo educativo, no solamente los investigadores, sino en general, para poder hacer un trabajo de presión y de lobby ante diputados, por ejemplo, para aumentar presupuestos. Hay otros intereses que terminan ganando la atención de quienes deciden los presupuestos y de quienes los ejecutan, ¿no? Eso diría yo. Gracias, Germán. Adrián, ¿volviste a pedir la palabra? Quita tu manita. Antes de darle la palabra a Jordi, un tema que sacó José y que a mí también me llamó la atención el informe, es cómo, aunque hay rutas para que la gente se forme en el aspecto tecnológico, regresan al bachillerato aspirando a la universidad. Tema que en este país lo sabemos, se crearon N universidades tecnológicas, universidades politécnicas, para buscar otra ruta, y la gente dice, no, yo quiero ser universitario, licenciado. Ya hace poquito tiempo, ahora ya también hay licenciaturas en las universidades tecnológicas. Ahí me parece que hay un símil entre la perspectiva que tiene la gente de querer ser licenciado, aunque tenga una formación tecnológica. Ahí me parece que hay una similitud. Bueno, Jordi. Muy rápidamente, a ver, dos temas que me parecen importantes para entender el texto español. Primero, ¿qué es importante? ¿Las instituciones o los individuos? En este tema hay dos lógicas, una política y otra analítica. Políticamente, las instituciones en España hay unas dedicadas a eso, pero son muy poco permeables. En cambio, los individuos las están transformando a pesar de ellas. Eso se refleja en España y México. En España tengo datos de que la información estadística recopitada por las instituciones recoge un 50% de lo que los individuos dicen que hacen. O sea, hay una vida fuera de las instituciones, aparte, gracias o a pesar de las instituciones. Por eso, el sistema que se plantea integrado sería un sistema permeable que permita a la gente cambiar, moverse por las instituciones sin seguir las normas que tienen. Os decía que la semana pasada hubo una ley que permite hacer parte de la formación universitaria en las tecnológicas y al revés. Entonces, aquí el tema de que Germán planteaba como económico o sociológico, pues el tema de información y de análisis requiere los dos. Pretendés que solo sucede lo que plantean las instituciones en lógicas de capital humano, recoge una parte de lo que la gente hace. Y lo
es en términos de información, necesitamos información a partir de los individuos, que es más rica. Otro tema que es un tema nuevo que no está en el informe, pero que está apareciendo en Europa, no sé aquí, que es la obsolescencia de personas muy cualificadas que quedan obsoletos a los 40, 50 años. Eso hay datos de dos sectores, uno en el informático y otro en de pilotos de aviación. Hay una cantidad importante de gente que con 50 años, después de 20 de profesión, queda obsoleto y pasa al desempleo por obsolescencia, siendo gente que había entrado por vías muy cualificadas. Eso está abriendo un debate sobre la formación inicial, que es más importante, una formación general, una formación especializada para encontrar trabajo. Los datos que tenemos con PIAC nos dicen que la formación especializada es pan para hoy, hambre para mañana. Ese es un tema nuevo. La gente ortopeda muy cualificada. Entonces, bueno, hay más cosas, pero ya. Ese es entonces tema, no sé, que quería abordar. De los panelistas no tengo a nadie. ¿Tú quieres hablar, Vitze? Y Germán. No más una observación rápido al ejemplo de Jordi. Entonces, ¿quieres proponer que los pilotos de aviación del futuro tendrán una formación muy general? Que saben un poquito de todo, pero a lo mejor no sepan cómo volar un avión. No seas provocador, mi querido Vitze. Si quieres, respondo. No, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Tengo otras preguntas. Daniela, por favor. A ver, Daniela, esas preguntas y luego Germán y ahí cerramos. De acuerdo. Daniela. Dice, ¿hay algunas hipótesis de por qué se ha debilitado la movilidad social en las últimas décadas por la escolaridad? Y tenemos a Isabel, dice, ¿a cargo de quién debería estar la tarea de la recualificación? ¿Los empresarios, las cámaras, los sindicatos, los colegios de profesionistas e empresas certificadoras? Y la última, un momentito. Ay. Creo que ya son todas. Esta ya la habíamos leído antes. Gracias. Gracias, Daniela. ¿Alguien quiere? ¿Tú, Germán? No, sobre la movilidad social, a mí me gustaría escuchar a ver si alguien tiene hipótesis. Pues Bueno, las tendrás tú porque nadie dice nada. Pues está la hipótesis que no le gusta a Jordi de la devaluación de los títulos, ¿no? Que esa es la que frecuentemente se utiliza y que tiene que ver con la cantidad de personas que en determinado momento llegaron a la educación superior y que eso se ha ido ampliando y que eso supuestamente ha provocado una devaluación de los títulos, pero
pero pues, en fin, es muy debatible esa hipótesis. Fuera de esa, no. Y están las explicaciones más macro, ¿no? De bajos crecimientos económicos y bajos niveles de desarrollo y las hipótesis de la desigualdad. Pero es una buena pregunta. Hace tiempo que no hay en México buenos trabajos sobre movilidad social, ¿no? Sí. Durante un tiempo el Colegio de México, hace ya muchos años, muchas décadas, los hizo, pero no hay ahorita, ya hacen falta. Bueno, creo que Patricia Solís y hay un grupo un grupo latinoamericano con un proyecto que está justamente en la Autónoma de Barcelona, que se ocupa del tema de movilidad social. Entonces ahí hay artículos, publicaciones, etcétera. En México está Patricia Solís y hay bastantes investigadores de Argentina, del Cono Sur, etcétera. Y luego está lo que hace el Centro Espinosa Iglesias, que también hay que echarle un ojo. Son buenos estudios. Bueno, pues cerremos. Yo le pediría a Adrián o a Germán Yo quería cierren. meter un tema, nada más para dejarlo planteado, que creo que vale la pena. Uno es que la idea que hay de estudiante a lo largo del estudio de España 2050 es como si fuera una persona toda homogénea, ¿no? Todos son iguales. Ni me digas, si no me echo un chorro. No, bueno, es para ti la pregunta, pero es para el próximo seminario que te vamos a invitar. Entonces, es tema de tu especialidad, ¿no? Entonces, todos los estudiantes son iguales. Y la otra, obviamente esto no es así, ¿no? Pero la otra es que una gran cantidad de personas, en México ya estamos viviendo ese fenómeno que, digamos, adultas, es decir, arriba de los 24 años, que es la edad normativa para la educación superior, están regresando o tocando las puertas para la educación superior. En México, en torno a 1 millón de estudiantes ya tienen más de 24 años, con algunas características interesantes, porque los grupos etarios que más han crecido son los que tienen más de 30 años, ¿no? Siguen siendo minoría en ese subconjunto, pero son los que más han ido creciendo. Entonces esto plantea necesidades y desafíos para las instituciones que no están siendo tomadas en cuenta, porque obviamente estas personas no es el típico estudiante que trabajaba de antes, sino son personas que ya tienen familias, que ya tienen trabajo, que ya tienen otro tipo de intereses en la vida, que regresan por alguna razón que hay que estudiar, o por varias, a la educación. Y las universidades y en general los centros escolares no están haciendo nada. Nos siguen tratando a todos como un número de matrícula que deben... Entonces, todas las ideas de flexibilidad pues estarán muy padres, pero a final de cuentas siguen siendo corsets en donde todos tienen que pasar por él, porque si no, no caben, ¿no? De acuerdo, Germán. ¿Tú cierras, Germán, o cierra Adrián o Jordi? Yo nada más quiero agradecer rápidamente a todos, al CUSEA de la UDG, a todos los invitados, tanto panelistas como participantes como tú, Adrián, que nos hicieron el favor de moderar, y a todo el equipo técnico que hay atrás de esta transmisión del COMIE, pues todo el esfuerzo que han puesto, ¿no? Yo lo agradezco, pero yo creo que sí tendría que ser Adrián Acosta quien dé las palabras finales. Venga, tocayo. Pues gracias, creo que ha sido feliz esta asociación delictuosa entre el CUSEA, el COMIE y el DIE, y además a la que hemos invitado a participar a todos ustedes como colegas, y además los participantes en las redes sociales, en Facebook del COMIE. Creo que ha sido bien interesante. Y yo quisiera, digamos, subrayar no solamente la riqueza de lo que hemos visto a través del espejo español, digamos, con las limitaciones y ventajas que tiene esto. Yo subrayaría la importancia de que el futuro es un tema importantísimo para la educación, para el país, ¿no? Y que pensar y discutir el futuro es una decisión política. Yo saludo la iniciativa del gobierno español por lanzar una iniciativa de carácter político para discutir en colectivo los problemas del futuro. Creo que en México nos hace falta una decisión de ese calibre para convocar a lo que decía ayer Luis Aguilar, ¿no? Es decir, conjugar el poder político con el poder del conocimiento.
Creo que esa es la ruta para pensar el futuro, más allá de las dificultades y restricciones de nuestros rezagos, nuestras desigualdades, etcétera, ¿no? Pero me parece que ha sido un ejercicio bien interesante y agradezco a todos el haber participado en ello, ¿no? Gracias, tocayo. ¿Alguien más? Bueno, gracias por la invitación, tocayo. Gracias por la invitación, Germán. Gracias, Jordi, por la iniciativa. Uno aprende muchísimo de todos ustedes. Sigamos en ello, colegas. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias, saludos Hasta a todos. luego.